Hola, esta es la sesión 5 del tema 7. Hoy vamos a hablar de impacto ambiental. Bueno, la obtención de energía de distintas fuentes, el transporte y la utilización afectan al medio ambiente. Algunas veces son cambios pequeños de aspecto, pero otros alteran el medio ambiente e incluso pueden llegar a poner en peligro la vida de los habitantes del planeta. Por eso es muy importante conocer el impacto ambiental a la hora de tomar una decisión para instalar o utilizar una fuente de energía. Vamos a dividirlo en impacto ambiental de las energías no renovables y luego veremos las de las renovables. En principio, los combustibles. Pues los combustibles al quemarlos siempre van a expulsar como mínimo dióxido de carbono, CO2. Este dióxido de carbono provoca lo que se llama un incremento del efecto invernadero. Es un fenómeno natural. Dióxido de carbono ha habido en la Tierra durante miles de millones de años y eso ha hecho pues, que la temperatura media de la Tierra sea aproximadamente unos 15 grados. En caso de que no hubiera existido ese efecto invernadero natural, la temperatura media de la Tierra sería de hasta menos 18 grados centígrados, 18 grados bajo cero. El problema ha sido, pues, en el último siglo, siglo y algo, en el que ha aumentado el uso de combustibles como fuente de energía y para medios de transporte, lo cual ha incrementado enormemente la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera y por tanto ha aumentado el efecto invernadero. Entonces ese efecto de calentamiento pues se ha disparado. Eso ha provocado pues calentamiento global y consecuentemente cambio climático. Consecuencia, pues sequías más prolongadas, fenómenos meteorológicos extremos, igual hay una época de lluvias torrenciales y luego a continuación sequías muy prolongadas, deshielo de los casquetes polares, lo que provoca inundaciones y en ciertas zonas costeras aumento del nivel del mar y muchos otros efectos. Os recomiendo que veáis los vídeos que os acompaño como material de esta sesión. También estos combustibles, la mayoría suelen ir acompañados de otras sustancias que al quemarlas producen óxidos de nitrógeno y de azufre, que son gaseosos, van a la atmósfera, se mezclan con el agua de lluvia y la acidifican. El agua que llueve, que cae, es ácida y eso pues contamina el suelo, destruye bosques, daña monumentos, es otro efecto de ese uso de combustible. Esos combustibles pues, se usan para calefacción, transporte, centrales térmicas y siempre provocan una importante contaminación atmosférica. Como el aire está en movimiento, esos contaminantes no se quedan en el sitio donde se producen, sino que se pueden desplazar a cualquier rincón de la Tierra. Luego es un fenómeno global. Cuando se queman combustibles renovables, como la biomasa, los biocombustibles, también emiten CO2 a la atmósfera. No obstante, se dice que no originan contaminación porque las plantas que se necesitan para producirlos consumen una cantidad equivalente de CO2 al realizar la fotosíntesis mientras crecen. Es decir, si nosotros, por ejemplo, hemos cultivado maíz para producir un biocombustible que se llama biodiesel, pues ese maíz en su crecimiento ha ido, gracias a la fotosíntesis, fijando, absorbiendo CO2. Cuando lo quemamos, ese CO2 que el maíz había fijado lo vamos a devolver a la atmósfera. Luego la cantidad total de CO2 en la atmósfera no se va a incrementar, puesto que primero la planta lo ha absorbido de la atmósfera y luego lo hemos devuelto a la atmósfera cuando quemamos ese combustible derivado de la planta. En el caso del petróleo, no. En el caso del petróleo cogemos un combustible y lo quemamos directamente. Luego estamos incrementando la cantidad de dióxido de carbono total en la atmósfera. Además, muchos combustibles se transportan en grandes barcos, los petroleros, o también por oleoductos o gasoductos. Oleoducto cuando estamos hablando de petróleo y gasoducto cuando estamos hablando de gas natural. Si se produce un accidente, los vertidos pueden provocar mareas negras, de graves consecuencias para los seres vivos de la zona. En cuanto a los materiales radiactivos,
Pues emiten radiaciones muy peligrosas. Recordad que ya os dije que no se queman. En las centrales nucleares no se queman los materiales radiactivos, sino que emiten radiación directamente para calentar agua, vapor, turbina, generador, corriente eléctrica. Ya conocéis el proceso. Si se produce un accidente en el transporte o en una central nuclear que permita salir ese material radiactivo, se originan problemas muy graves para la salud y para el medio ambiente. Aquí nos hace referencia en marzo de 2011 a un terremoto que ocurrió en una zona del Pacífico, produjo un tsunami y ese tsunami llegó a la costa de Fukushima en Japón, donde había una central nuclear, dañándola. El material pues quedó expuesto y hubo unas explosiones y aquella zona pues todavía sigue siendo radiactiva y le quedará bastante, puesto que el material radiactivo tiene una vida media larguísima, de miles de años e incluso millones algunos de ellos. Ese material radiactivo, cuando ya no es útil, igual que una pila, pues se convierte en un residuo. Solo que este residuo pues dura miles o millones de años y es necesario deshacerse de él de una manera controlada. A propósito de eso, nos habla aquí de lo que es un cementerio nuclear. Un cementerio nuclear o almacén temporal centralizado. Aquí vemos, por ejemplo, una entrada de la Wikipedia donde nos habla de un almacén temporal centralizado. Y tenemos una imagen donde nos aparecen centrales nucleares y centrales nucleares activas, las que tienen el fondo amarillo. Nos vemos por aquí. Los que están en gris son centrales que ya son obsoletas, que son antiguas y están desmantelándose. En Andalucía no tenemos ninguna central nuclear, pero sí lo que tenemos, estos recuadros verdes, aquí en El Cabril, que está en Córdoba, y en Villar de Cañas, tenemos dos almacenes de residuos. Se llaman cementerios nucleares pues porque se entierran esos residuos, pues se meten en contenedores, como estos que tenéis aquí, que tienen varias capas, ¿vale? Ahí es donde se mete el material radiactivo y luego es depositado en los cementerios nucleares a cierta profundidad. Hasta ahora lo que se venía haciendo es enviar esos residuos nucleares de las centrales españolas a centros de procesado, pero eso lógicamente había que pagarlo y era un coste enorme de millones de euros al año, y por eso se pensó en tener nuestros propios almacenes de residuos nucleares. Entonces hay un enorme debate, polémica. Aquí tenemos noticias de la época, sobre el 2010 aproximadamente. Había municipios que estaban a favor y otros que estaban en contra. Vamos a ver estos ejercicios para aclarar un poco las ideas. Primero, ¿para qué se utiliza un almacén de residuos nucleares? Pues, lógicamente para almacenar esos residuos tóxicos que se generan en diferentes instalaciones, en este caso centrales nucleares, o también puede ser materiales radiactivos se utilizan en otras industrias, en otras empresas, como por ejemplo para hacer radiografías. ¿Por qué puede ser necesario un almacén de residuos? Porque esos residuos pues, son peligrosos y es necesario gestionarlos con mucha precaución. ¿Y cuáles son los inconvenientes para un pueblo de tener un almacén nuclear? Pues siempre existe el peligro de que se produzca un terremoto o algún otro tipo de accidente y que afecte a los residuos almacenados. Por otra parte, algunas empresas pueden ser reacias a invertir en las inmediaciones por el temor a los residuos y quizá algunos habitantes del pueblo decidan marcharse a otro lugar por temor a un accidente. ¿Y qué ventajas puede tener? Pues se crean puestos de trabajo, porque al fin y al cabo es una actividad industrial, una actividad empresarial.
y el pueblo puede obtener algunas ventajas económicas por parte de la administración. Entonces aquí tenemos el peligro de los residuos y la ventaja de que para el pueblo pues, y sus habitantes supone un ingreso económico. ¿Qué alternativas hay al almacén nuclear? Pues la alternativa es no generar esos residuos. Tienen un periodo de vida muy largo y no podemos deshacernos de ellos con facilidad. Lo que tenemos que hacer es utilizar pues, otro tipo de fuente de energía. A día de hoy podemos evitar el problema de un almacén nuclear. Pues ahora mismo no, porque aunque cerrásemos las centrales nucleares, también se generan residuos en los hospitales, por ejemplo. Y todos esos residuos que están ahora mismo enterrados en los distintos almacenes temporales, pues deben seguir estándolo, puesto que van a durar miles o millones de años. Vamos a ver el ejercicio 17, que está relacionado con la contaminación. Aquí teníamos que relacionar, vamos a verlo en el libro de texto, está aquí. Este es el ejercicio 17. Recordad que tenéis que parar el vídeo e ir copiando los ejercicios. Aquí tenemos que relacionar estas 6 imágenes con estas 6 etiquetas. Bien, pues nos vamos aquí a la corrección. En el primer caso, pues sería esta etiqueta. Cuando un barco petrolero sufre un accidente puede provocar mareas negras. El apartado B. La lluvia ácida deteriora muchos monumentos porque corroe las piedras de origen calcáreo. Aquí vemos este monumento y cómo pues, los perfiles están desfigurados, como si hubieran sido erosionados, ¿no? Y esto es por efecto de la lluvia ácida año tras año tras año. Luego tenemos el C, que los combustibles que se utilizan para el transporte provocan importante contaminación atmosférica. El D, el aumento de la temperatura de la Tierra es responsable de la disminución de hielo en los polos. El E, la lluvia ácida produce daños importantes en la vegetación, llegando a destruir bosques enteros, aparte de ríos, lagos, etcétera, etcétera. Y el último, las personas con problemas respiratorios son muy sensibles a la contaminación aérea. Nos volvemos otra vez al libro. Y ahora vamos a ver cuál es el impacto medioambiental de las energías renovables. Es bastante menor que el de las energías no renovables, pero existe. En el caso del agua, estamos hablando de energía hidroeléctrica, por ejemplo. Pues las instalaciones que aprovechan la energía del agua no añaden sustancias químicas nocivas. Aquí no estamos quemando ningún combustible, pero tienen un gran impacto ambiental algunas de ellas. Por ejemplo, para construir un pantano, en el caso de las centrales hidroeléctricas estamos hablando, hay que cambiar el curso de los ríos, inundar muchos terrenos e incluso a veces inundar pueblos enteros. Esa población tendremos que trasladarla, mudarla a otro pueblo, construir un pueblo nuevo. El pantano cambia el hábitat natural y desaparecen unas especies y aparecen otras. El viento, los aerogeneradores tienen un impacto ambiental importante, son ruidosos y alteran el hábitat de las aves y otros animales. En el caso de la energía geotérmica, solo se puede aprovechar en lugares muy concretos. La mayoría de las veces requiere horadar, es decir, perforar el terreno, y si hay que profundizar mucho para llegar al depósito o al río de agua caliente subterránea, se pueden producir alteraciones en el subsuelo que hay que controlar. En el caso de la energía solar, pues las construcciones de los paneles y las placas solares se utilizan materiales que pueden ser contaminantes, y hay que tener mucho cuidado tanto con su fabricación como con la eliminación de los paneles y placas que ya no son útiles. Además, las instalaciones para obtener energía solar ocupan mucho espacio, por lo que también tienen un impacto ambiental importante, un impacto que se llama impacto visual. Vamos a ver ahora el ejercicio 18. Aquí tenemos que relacionar
estas fuentes de energía con su impacto ambiental. La primera dice, producen residuos peligrosos para la salud. Pues nos estamos refiriendo a los combustibles fósiles y a los materiales radiactivos. Producen residuos peligrosos para las plantas y animales del hábitat. Los combustibles fósiles y los materiales radiactivos. Al fin y al cabo siguen siendo seres vivos igual que nosotros. Ocupan mucho terreno. El agua, el viento, el sol, tierra, biocombustible y biomasa. Todas estas fuentes de energía, para su explotación y obtención, necesitan grandes extensiones de terreno. ¿Cuáles provocan lluvia ácida? Los combustibles fósiles, los biocombustibles y biomasa, que hay que quemarlos. Molestan a las aves migratorias, en este caso exclusivamente el viento con los aerogeneradores. El F, alteran la vida de la fauna acuática, el agua, la energía hidroeléctrica y la energía geotérmica, la energía de la tierra. Seguimos con el G, contribuyen al aumento de la temperatura media de la Tierra, calentamiento global, cambio climático, los combustibles fósiles principalmente. El H, en caso de accidentes se pueden producir daños devastadores. Devastadores significa muy graves. Los combustibles fósiles y los materiales radiactivos. El I, pueden provocar la desaparición de un pueblo. El agua, energía hidroeléctrica. Y emiten gases a la atmósfera, los combustibles fósiles, los biocombustibles y la biomasa. Ahora vamos a pasar a dos ejercicios, el 39 y 40, que están relacionados con el impacto ambiental. En ocasiones se refiere a las energías renovables como energías limpias. Eso significa que son energías que no contaminan o contaminan mucho menos que otras fuentes de energía. Por ejemplo, en general las renovables son energías limpias. Aquí en el 40 tenemos una gráfica y uno de los principales problemas ambientales, sobre todo relacionados con la atmósfera, son las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera. El gráfico muestra la evolución en distintas regiones. Aquí habla, África, Asia, China. Lo conocemos, pero habla de una organización que es la OCDE, que es esta. Es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Aquí tenéis la página. Y su idea principal es diseñar mejores políticas para una vida mejor. Los países que forman parte son estos que tenemos aquí, la mayoría de países europeos y algunos de otros continentes. Japón, Corea, Australia, ¿vale? España forma parte de la OCDE. Y aquí pues promueve vidas mejores, un órgano consultivo, intenta mediar cuando hay conflictos, dar sus opiniones, hacer informes, intentar generar compromiso entre todos los países, aunque no son vinculantes, es decir, no pueden obligar a ningún país a tomar decisiones, pero sí pueden ejercer cierto tipo de presión, por lo menos presión moral. Bueno, pues tenemos los países de la OCDE, que sería esta franja azul. Los que no son de la OCDE, tenemos aquí esta otra franja en azul más oscuro. Y luego África en amarillo, Asia en verde y China en naranja. Nos preguntan, primeramente, aquí en el eje horizontal tenemos años, desde el 70 hasta el 2010, y en vertical las emisiones de CO2 en MT, que son megatoneladas. Mega es 1 millón, millones de toneladas. Entonces, ¿qué región ha incrementado más sus emisiones? Aquí vemos las franjas. Como aumenta la franja naranja, tiene mayor grosor, va aumentando del grosor, sobre todo a partir de los años 90. ¿Veis cómo aquí va aumentando? Sin embargo, la franja azul oscuro o esta o cualquier otra
no ha aumentado tanto. Quizás verde, que corresponde a Asia, pues también ha ido incrementando su grosor, pero no tanto como China. Eso significa que China, en las últimas décadas, ha aumentado más que ningún otro país sus emisiones de CO2 a la atmósfera. ¿Se puede establecer una relación entre la emisión de CO2 y el desarrollo tecnológico? Pues en general sí, los países más desarrollados son también los que más contaminan. No obstante, existe un problema creciente con países en vías de desarrollo, países que hace unas décadas pues estaban poco desarrollados y ahora pues están modernizándose y se están industrializando y que pues prestan poca o muy poca atención a los efectos que esta industrialización está provocando en el medio ambiente. En muchos casos pues utilizan máquinas poco eficientes, que son más baratas, eso sí, contaminan más que otras máquinas más avanzadas técnicamente que se emplean en países más desarrollados. Un ejemplo cercano, pues podríamos hablar entre un coche clásico de gasolina o diésel o un coche eléctrico de similares características. El eléctrico es más caro o bastante más caro en algunos casos. Entonces, a la hora de decidir entre uno u otro, pues el factor económico es importante. Lógicamente, el eléctrico contaminará menos. Por eso, si lo llevamos a los países, es lo que está sucediendo. En el caso de China, por ejemplo, quiere desarrollarse y entonces, pues para aumentar ese desarrollo, esa industrialización, pues está aumentando también sus emisiones de CO2. Por otro lado, también es cierto, y lo he añadido aquí, que muchas empresas han trasladado sus fábricas a estos países en vías de desarrollo. Empresas que están ubicadas en países desarrollados tecnológicamente, pero se han ido a esos otros países en vías de desarrollo, sobre todo en la zona de China, Asia, porque allí los gastos de producción son mucho más bajos. Les sale mucho más barato producir allí que en sus propios países. Luego tienen que traerse la mercancía y pagar los costes de transporte, pero aún así les salen mucho más baratos. Eso hace que se incremente la actividad económica en esos países en vía de desarrollo y en consecuencia pues también aumenta la contaminación. Luego no es solamente la culpa de ese aumento de las emisiones de los países en vía de desarrollo, sino también empresas que están ubicadas en países del primer mundo, que se llamaría, que están produciendo en estos países en vías de desarrollo. Nos volvemos al tema y aquí tenemos finalmente un resumen con las distintas fuentes de energía organizadas por no renovables y renovables, y hablamos de cómo aprovechan esa fuente de energía, qué cantidad de energía produce y cuál es su impacto ambiental, dividido en si emiten contaminantes y si su impacto es o no impacto físico. En el caso de los combustibles fósiles como el carbón, el petróleo, el gas natural, se obtienen por combustión directa para calefacción, para transporte o para obtención de electricidad en centrales térmicas. La cantidad de energía es controlada en el sentido de que en una central térmica, por ejemplo, podemos controlar la cantidad de electricidad producida gastando más o menos combustibles fósiles. En el caso de los materiales radiactivos, también se obtiene electricidad y también es controlado. Cuanto más material radiactivo, más energía produciremos. En el caso de las centrales térmicas se emiten CO2, eso provoca un aumento del efecto invernadero, un calentamiento global y un cambio climático. Produce lluvia ácida y, en caso de accidentes, vertidos de combustible. El impacto físico es la alteración del terreno, las minas de carbón, explotaciones petrolíferas, los gasoductos, oleoductos. En el caso de los residuos radiactivos, pues contaminantes a la atmósfera no hay, sí que hay residuos radiactivos y hay que tratarlos, enterrarlos en los cementerios nucleares que hemos hablado anteriormente, y puede haber peligro de accidentes con emisiones radiactivas, algunos de ellos pues graves o muy graves, como ocurrió en Chernóbil o más recientemente en Fukushima.
El impacto físico es el espacio que ocupa la central y los almacenes de residuos. Pasamos a las renovables, la biomasa y biocombustible. Se utilizan también por combustión directa y también la cantidad es controlada, aunque en este caso la fotosíntesis de las plantas compensa las emisiones de CO2. Es lo que hemos comentado antes, que la cantidad total de CO2 pues no se va a ver alterada. Eso sí, se necesita mucho terreno para los cultivos. En el caso del agua, pues directamente mediante molinos de agua, eso depende del caudal del río. Ahí sí que no tenemos un procedimiento controlado de producción de energía, sino que si hay más agua se producirá más energía, y si hay menos o hay una sequía pues no se producirá nada o muy poca. No emite y el impacto físico es muy escaso. En el caso de una central hidroeléctrica, pues también dependemos de cuestiones meteorológicas, depende de la cantidad de lluvia. No emite, pero eso sí, altera profundamente el paisaje y en algunos casos pues puede que tengamos que sumergir algunos pueblos. En el caso de la central mareomotriz, pues depende de las mareas, no emite y alteración del medio marino. Tenemos ahora el viento, la energía eólica, directamente mediante molinos de viento o mediante centrales eólicas. Los molinos de viento hoy en día ya existen mini aerogeneradores a nivel doméstico, podemos comprarlo cualquiera de nosotros y colocarlo en nuestra casa y nos pueden producir varios kilovatios hora de electricidad. Y luego tenemos las centrales hidroeléctricas a nivel ya industrial. Depende de la cantidad de viento, no emite, su impacto relativamente escaso en el caso de los molinos de viento. En el caso de los aerogeneradores, pues una alteración importante del paisaje, necesitan mucho espacio para colocar esos aerogeneradores. La energía geotérmica solamente se puede utilizar en zonas muy concretas, donde hay energía interna a poca profundidad. No produce ningún tipo de emisiones, eso sí, hay que perforar el terreno y podemos afectar al subsuelo. Y por último, la energía solar. Tenemos obtención directa, energía solar térmica o termosolar. Depende de la meteorología. Lógicamente, donde haya más energía, más horas de sol es donde más energía solar vamos a obtener. No hay ningún tipo de emisión, el impacto físico es muy escaso. En la energía en una central solar térmica, pues exactamente igual, depende de la meteorología, no hay ningún tipo de emisiones, pero la instalación ocupa mucho terreno, y la central fotovoltaica pues depende de la cantidad de luz solar. La fabricación de los paneles sí que requiere materiales contaminantes, y luego una vez que esos paneles pues ya no funcionan, pues hay que tratarlos adecuadamente porque están formados por materiales contaminantes. Y ya por último vamos a hacer estos dos ejercicios, 19 y 20. Vámonos al 19 y 20. Razona si sería posible obtener la electricidad que necesitamos únicamente de fuentes de energía renovables. Pues ahora mismo no, porque las fuentes como el viento o el sol no siempre están disponibles, ni en todos los sitios de la Tierra, ni en cantidad suficiente. El viento no sopla en todas las regiones con regularidad, por lo que habrá momentos en los que la energía proporcionada por los aerogeneradores no sea suficiente para satisfacer la demanda energética, no haya suficiente energía para todo o no en la cantidad que necesitaríamos en nuestras casas. Y con la energía solar pues ocurre algo parecido. En los días nublados no se obtendría energía suficiente para abastecer a los hogares y a la industria, entonces necesitaríamos pues baterías de alta capacidad para ir almacenando en los días soleados toda esa energía eléctrica que vamos a necesitar posteriormente. Y el siguiente ejercicio, el 20,
Algunas fuentes de energía solo se aprovechan en grandes instalaciones industriales, mientras que otras se pueden aprovechar para obtener energía para una casa o unos pocos edificios. Clasifica en tu cuaderno las fuentes de energía según su aprovechamiento y razona tu elección. Para obtener energía en una casa, el calor de la tierra, si estamos en una zona adecuada, la energía solar, térmica para agua caliente y calefacción, y fotovoltaica para obtener energía eléctrica directamente. Biocombustible pues lo podemos utilizar para producir agua caliente o calefacción, o en nuestros coches utilizar un biodiesel, un biocombustible, si el motor de nuestro coche lo admite. Y luego combustibles fósiles como el carbón, el fuel, el gas natural, para obtener energía térmica o energía calorífica, agua caliente, etcétera, etcétera. Si lo que queremos obtener es una gran cantidad de energía, también del calor de la Tierra, en las centrales geotérmicas, en las centrales nucleares a través de los combustibles nucleares, la energía hidroeléctrica del agua, centrales eólicas para obtener la energía del viento, centrales solares, tanto térmicas como fotovoltaicas, y centrales térmicas de combustibles fósiles. Aquí también podríamos incluir combustibles fósiles y biomasa. Bueno, y con esto terminamos la sesión de hoy, la sesión 5 del tema 7. Muchas gracias, nos vemos, hasta el próximo día, un saludo.